Hola, soy María Ángeles Méndez, neuróloga del Hospital Universitario de Torrevieja y voy a hablaros sobre el ictus y cómo prevenirlo. El ictus es un término que se refiere a una interrupción del flujo cerebral y ocurre por una oclusión de una arteria. Si no se produce una recanalización de esa arteria, irremediablemente se desencadena un infarto cerebral. La mayoría de ellos se produce por un trombo a nivel de esa arteria que se ocluye, o también puede deberse a una arteriosclerosis en las arterias principales que llevan el flujo sanguíneo al cerebro, que son las arterias carótidas. A veces se forman placas de ateroma que van obstruyendo esas arterias y también puede ser ese el origen. Por otro lado, y son los menos frecuentes, son los infartos que se deben a embolias cerebrales. Hay trastornos llamados arritmias, trastornos del ritmo cardíaco, que provocan que exista una formación de coágulos dentro del corazón que, una vez que se produce la reversión a un ritmo normal, pueden trasladarse a través del flujo sanguíneo a varias partes del cuerpo, entre ellas el cerebro, produciéndose esa oclusión de una arteria cerebral. Hay otros tipos de ictus, que son los hemorrágicos, que se deben a una rotura de una arteria y entonces se produce un sangrado a nivel intracerebral. Todos ellos, dependiendo del área cerebral sobre el cual se produce esta interrupción del flujo sanguíneo, se producen diferentes síntomas. La clave está en que de repente aparecen todos los síntomas a la vez. Pueden ser diferentes según el territorio de la arteria que está afectada, puede deberse o puede presentarse con trastorno del habla, con dificultad para hablar, puede haber una desviación de la comisura bucal, puede haber una pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, puede haber una pérdida de sensibilidad, y lo más importante en estos casos es que se detecten pronto, de forma precoz. Es decir, si tenéis algún conocido o algún familiar en el que de repente tenga estos síntomas, debéis llamar inmediatamente a emergencias. ¿Por qué? Porque desde hace años tenemos un plan de atención integral al ictus agudo a nivel estatal en toda España, y que consiste en que podemos, si llegamos a tiempo, llegamos en las primeras horas después de iniciar el ictus, hay tratamientos para intentar recanalizar esa arteria que se ha ocluido. Esos tratamientos, dependiendo del paciente, sus características y las pruebas que hagamos en urgencias, pueden ser candidatos a ese tratamiento o no. Por un lado, tenemos un tratamiento fibrinolítico que se administra de forma intravenosa, que hasta las 4 horas y media del ictus se puede administrar en pacientes que así lo requieren, y tiene una eficacia alta y mejora la discapacidad, los síntomas que va a tener esa persona, en ese paciente, en los siguientes meses, ¿no? Luego tenemos el tratamiento de trombectomía, que se trata de un cateterismo que se realiza cuando tienes una oclusión de una gran arteria, de un vaso principal. Se hace un cateterismo y se extrae el trombo a través de ese cateterismo en un centro de referencia. Ese tratamiento se puede aplicar hasta las 6 horas en este momento, y a partir de ahora se ha creado un nuevo plan del ictus a nivel de la Comunidad Valenciana, en el que se podrá ampliar hasta las 24 horas después del inicio del ictus, de los síntomas del ictus. Por otro lado, una vez que se establece, lo que hay que hacer es estudiar bien el por qué se ha producido ese ictus. Os he nombrado antes diferentes causas, ya sea por una trombosis en la arteria, ya sea por arteriosclerosis en las arterias principales que llevan el flujo sanguíneo al cerebro, que son las arterias carótidas, o bien una embolia por problemas cardíacos. Entonces, lo que vamos a hacer en el hospital, una vez que se ha producido el ictus, es averiguar cuál es la fuente de ese trombo, porque depende de la fuente el tratamiento óptimo. Se puede utilizar la aspirina, la antiagregación, o bien hay pacientes que necesitan una anticoagulación. El tratamiento más famoso de anticoagulación es Sintrom.
Una vez que se ha establecido la etiología, tenemos un plan de rehabilitación para que mejore la discapacidad de los pacientes cuando no hemos podido mejorar inicialmente los síntomas, para que los pacientes aprendan a volver a hablar e intenten movilizar de forma precoz las extremidades que se han quedado sin movilidad. Y por otro lado es optimizar los factores de riesgo vascular que tienen los pacientes. El ictus es más frecuente cuando tienes hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, cuando los pacientes son fumadores. Todos esos factores, todas esas enfermedades, hay que optimizar su tratamiento para evitar la recurrencia del ictus.